hasta agora por Vanessa Gutiérrez. El libro, en palabras de la narradora del texto, lle máis que un libro. Non solo porque nel, según confesión propia, figuren as claves biográficas del resto de la obra de la autora, sino también porque surde dun propósito de indagación que convierte la escritura nunha experiencia verdadera, nun acto tan real na definición del ser como unha declaración de amor ou un viaxe pudieran selo. Daende que, parafraseando a Whitman, la narradora afirme que quien toca este libro está tocando a una mujer, a lo que podríamos amestar. Está tocando una mujer en construcción, en el momento íntimo y revelador del descubrimiento. El relato nace, pues, d'una escritura fundadora, enraigonada al mismo tiempo en los recuerdos reinterpretados de continuo de la infancia y de la adolescencia, y los sentimientos de pérdida y desconcierto que pueblan el presente. El resultado de un texto mesto de xénero desconocido, sentido por la narradora como una revelación y calificado en sus conclusiones de acto de redención. Un texto, en fin, inclasificable, que tiene como rasgo distintivo el carácter fragmentario del discurso, que se enseña a sí mismo, desde la propia fechura, abierto y en proceso, como la propia vida. Pero, como se dice en la primera línea del texto, toda historia tiene un principio. Esta que nos ocupa, que non lle convencional, tuvo un orixe nun momento que podemos llamar de iluminación, que enguizó el impulso de la escritura, poniendo en marcha el flujo del pensamiento y de la memoria. Non fueron la percepción de la soledad, la mera confusión de sentimientos o el cambiamiento impreciso del miedo, como se apunta en las primeras páginas, los de llevar a la narradora, a lo menos en exclusiva, a embarcarse en este viaje. Foi el columbrar inesperado de la conexión que la vencellaba a la madre, una conexión donde figuraban Mesías, de forma bien característica, la empatía y la culpa. El reconocimiento de este arrello de primeres asústala. Non querías pensar. Polo que fai por refugiarse na conducta repetida del exilio emocional. Con todo, el sentimiento de incoherencia, de estar fuera de sitio, non la deixen en paz. Una sombra proyectada sobre el ángulo correcto demostró entonces, en mitad de la playa, cómo una sola presencia puede apecer la luz del sol en un instante. Tu madre, Yoñe, alzaría la vista hacia el cielo y sin falta de consultar el reloj, sabría que llegara la hora. Así naye como en principio la busca, cuando la narradora se decata de que no puede dejar de ver, o mejor, de que hay cosas que no tienen derecho a no ver. Partiendo de estos cimientos, el texto despliégase como un monólogo que va sopelexando, dejándola desnuda, un alma que no se entiende. Desde el inicio, la voz narrativa amuézase confusa, atormentada por la experiencia de la propia dificultad. Poro busca salida en la escritura, dando paso a la construcción de un edificio hecho aparentemente a vuela pluma, en simultaneidad con el trabajo de introspección. El discurso resultante guarda las maneras caprichosas de la memoria. Está hecho de avances y retrocesos, combinando imágenes actuales y evocales, con emociones y razonamientos de todo tipo, como queriendo remedar o mesmamente atrapar la corriente cambiante del pensamiento. Van camudando en el discurrir del texto la intensidad y la definición de los sentimientos. De primeras, dominan el desconcierto y el extrañamiento con respecto al propio ser, contrastando con la fuerza con la que se dispara la iluminación. De seguido, el espacio narrativo y ocupado por la ambivalencia que preside las relaciones de la narradora con la familia, especialmente con la rama femenina de ella. Para afinar, en los capítulos postreros, el discurso va haciéndose más conceptual, concentrándose progresivamente alrededor de la imagen de la cama, que acaba alzándose hacia el final de la obra como el símbolo de la reconciliación. Hay que decir que magar la apariencia veraz de vocación y construcción verbal en proceso que tiene el texto, con frecuencia asoma en él de manera sutil la elaboración literaria. Puede que las citas que atopamos esparcíes en las resquiebres de la narración o presidiendo los extremados capítulos llegaran de la mano de los recuerdos, como se afirma en el texto. En todo caso, la función iluminadora que cumplen, el papel de gloses y marcadores hermenéuticos del discurso,
amuesen la distancia que hai entre unha escritura que se diz espontánea e mesmamente sincrónica con la alcordanza e el producto resultante, onde aparecen entre texíos, relato e interpretación. La separación entre estas dos instancias, la historia contada y la interpretación posterior de los hechos, queda acentuada por la persona narrativa que se emplea en el texto. Es decir, tú, que representa a la protagonista y que, por embargo, ayudas en un sitio extremado del que ocupa la narradora, figurando el riesgo existente entre los sucedidos evocados por la memoria y la su discursivización. De ambos procedimientos, las citas y referencias literarias que formen el paratexto y el desdoblamiento de la voz narrativa son una metáfora perfecta del autoextrañamiento emocional que está en el inicio del relato. De hecho, el texto está cuallado de menciones a la figura del doble, que en el devenir del discurso aparecen asociadas a la idea de conflicto y ambivalencia. Agora comprendes que disimular y hacer que non la llevabes dentro iba a ser una auténtica impostura, dice. En definitiva, esta ambivalencia identifícase con la negación de los sentimientos más fondos. Quédanos todavía por falar de la sustancia de la evocación, de la esencia que en último término argalla desta historia. Concebido con espíritu indagador, el libro representa en conjunto una reflexión sobre el dolor de crecer. El tema non é nuevo, y es bien conocida la idea del psicoanálisis junguiano de que la madurez y la realización personales algámense da reu de atravesar un proceso abegoso y discontinuo de integración na conciencia de elementos opuestos. Un proceso onde é menester la remembranza dolorosa de lo vivido. Si que así, una de las cosas más interesantes de la obra finca para mi idea al escenario donde se asitia el tema del crecimiento. Esto es, na dialéutica entre un pasado rural que brindaba a la narradora un sentimiento de pertenencia y un presente urbano que más que buscaba llevárala a la perda y al desconcierto. Este escenario, muy empleado por los escritores asturianos, ayuda a la historia en una sociedad concreta, en relación con una tradición literaria específica. Y es precisamente en este marco biográfico, histórico y literario donde la creación de Vanessa Gutiérrez se muestra más original, tanto en términos de arquitectura formal como en la resolución que plantea para el conflicto. La forma fragmentaria del discurso y la vinculación de este con géneros literarios autobiográficos como el diario o las memorias ofrecen un encuadre nuevo a la cuestión del sentimiento de la tierra que, como sabemos, constituye uno de los tópicos de la literatura del surgimiento. La narradora non está anclada nun fin vital per acabado. Non evoca lo perdido, como vemos en algunos poemas de Antón García y otros autores. Non se proyecta a la manera de Xoán Bello en el poema Paniceiros na pantalla dun pasado que quiciabes foi máis soñado que real. La su exploración sigue más bien la línea trazada por Piñán en Vida privada. El su andar de mano y un andar esnorteado, que reniega de las ataduras de la casa y del clan en sin terminar de fallarse en el paisaje buxo de la ciudad.